Cuatro ejemplos, dos de ellos en el ámbito de las ciencias sociales, que es mi campo por ser historiador, los otros dos en el ámbito de las ciencias. Los del ámbito de las ciencias sociales es el ámbito latino, castellano, la lengua que es España, América del Sur, y en el ámbito de las ciencias, los dos ejemplos, uno es británico, el otro es una mujer en India muy destacada, que fue bueno, pionera en el ámbito de la meteorología y además muy importante. El primero de ellos fue Gilbert Walker, que fue físico, meteorólogo, climatólogo, estadístico y profesor británico. Es decir, él fue científico, aparte de ser docente en el ámbito de la cultura eh, sajona, británica y dentro del campo de las ciencias. En España destacó, bueno, el ejemplo que voy a hablar es Carlos Hernández, que fue escritor y periodista español, experto en comunicación empresarial y política, recibió varios premios por su labor periodística y publicó varios libros relacionados con los represaliados de la dictadura franquista. Fue un hombre, bueno, pues que de ello dejó huella en el ámbito del periodismo como en el ámbito de la literatura y se dedicó al ámbito pues, de la historia del franquismo, sobre todo a la gente que quedó o los represaliados, los que fueron contrarios al régimen. Antonio Conejo Polar fue crítico literario y profesor peruano. Se especializó en la crítica de la literatura hispanoamericana, destacó su teorización sobre el concepto de heterogeneidad cultural. ¿Y qué es la heterogeneidad cultural? Es la coexistencia de múltiples grupos con diferentes identidades, idiomas, religiones y valores dentro de una misma sociedad o territorio. Por ejemplo, lo que pasa hoy en día en el ámbito occidental. En Occidente hay diferentes formas de cultura, oriental, occidental, y bueno, pues aparte de ser crítico literario dentro del ámbito de la literatura, fue escritor, se podría decir, o crítico, también fue docente y bueno, muy destacado en todo el ámbito de América del Sur. Y por último, un ejemplo femenino en el ámbito de las ciencias. Anna Mani, que fue física y meteoróloga india. Tras una extensa carrera científica en el Departamento Meteorológico de India, alcanzó el puesto de directora general adjunta. Realizó significativas contribuciones en el campo de la instrumentación meteorológica. Una mujer que fue pionera, que comenzó en el ámbito de la meteorología, de la física, porque la gran mayoría, pues Gilbert Walker, que era físico, era hombre, meteorólogo, climatólogo, pues la gran mayoría en el siglo XIX eran hombres, salvo casos excepcionales que luego el problema es, para mi opinión, siendo yo historiador, han quedado en el olvido. Hipatia de Alejandría fue el ejemplo de filósofa destacada. Quedó en el olvido porque, como había otras figuras en el ámbito de, bueno, figuras masculinas anteriores como Sócrates, todos los presocráticos, Sócrates, como he dicho, Platón, Aristóteles, el propio Séneca, que Séneca fue filósofo hispano-romano, es decir, historia de España es eso. Averroes también, aunque sea de Al-Ándalus, Maimónides, pues bueno, Hipatia quedó en el olvido. Teresa de Jesús, otro ejemplo de escritora, también dentro de la cultura, en el olvido. Mm, por ejemplo, Concepción Arenal, también siendo abogada, muy importante, en el olvido. Y luego escritoras ya del siglo XIX, importantísimas como Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro, que es del ámbito del siglo, bueno, las tres que he nombrado del siglo XIX español. eh, Rosa Chacel, miembro y principal figura de la generación del 98 que se cumplieron hace 2 años, en el 1994, 30 años de su fallecimiento, totalmente olvidada. Y bueno, pues muchas mujeres anónimas y famosas, gracias a pioneras como ellas y como las que he nombrado, pues han ido haciendo hueco en el ámbito occidental. Lo que pasa que hoy en día en el ámbito occidental español, pues bueno, para mí mi opinión es que sigue habiendo una desigualdad entre hombres y mujeres y esto es una opinión, porque se da mayor importancia, es verdad que va mejorando, pero la situación es algo compleja. Y esto no quiere decir que yo tenga postulados de algunos partidos políticos, porque lo que han llevado a cabo en los últimos 10, 12 años algunos políticos, de llevar a cabo el feminismo radical es lo que ha perjudicado incluso a la propia sociedad y a la igualdad entre ambos sexos. Así que con ello finalizo. Comento que si historiador y os ha gustado estos ejemplos, uno de ellos femenino, darle, bueno,
femenino en el ámbito de la ciencia, y bueno, dos en la ciencia y dos en las ciencias sociales, darle a like, suscribiros, comentar. Soy historiador, repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.